Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que, francamente, nos ha dejado a todos un poco en shock. Vamos a hablar de una prohibición sorpresa, algo que nadie esperaba, y que involucra a dos nombres que seguro les suenan mucho: Mert y Afra. Sí, como lo oyen, su relación ha llegado a su fin y parece que hay más detrás de esta ruptura de lo que imaginábamos. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles y especulaciones que están circulando. Y antes de sumergirnos de lleno en el tema, si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo último de lo último. La noticia ha explotado como una bomba en las redes sociales y en los medios de comunicación. Mert y Afra, una de las parejas más queridas y seguidas en el panorama turco, han anunciado su separación. Y cuando digo anunciado me refiero a que a través de comunicados escuetos y un tanto misteriosos, han confirmado lo que muchos ya sospechaban: ya no están juntos. Pero lo más llamativo de todo esto es que, según los rumores que han empezado a surgir, esta ruptura no ha sido precisamente amistosa o de mutuo acuerdo, sino que ha venido acompañada de una especie de prohibición sorpresa. ¿Qué significa esto exactamente? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante. Los detalles que han trascendido son, cuanto menos, confusos. Parece ser que hubo un punto de inflexión, un momento clave que detonó la ruptura y que, de repente, hizo que Mert tomara una decisión drástica. Algunos de los portales de noticias más especializados en el mundo del corazón turco hablan de una serie de eventos que habrían llevado a Mert a imponer ciertas condiciones o prohibiciones a Afra, o quizás incluso a la propia relación en sí. Se especula que en medio de un conflicto importante, Mert habría decidido poner fin a todo de una manera abrupta, sin dar muchas explicaciones, y estableciendo unas reglas claras para el futuro. Una de las teorías más comentadas es que Mert habría sido quien tomó la iniciativa de poner fin a la relación, y que esta prohibición estaría relacionada con un intento de mantener a Afra alejada de ciertos círculos o de ciertas personas. ¿Podría ser que Mert haya sentido celos, o que haya descubierto algo que le preocupara profundamente? Los rumores apuntan a que esta prohibición podría implicar un distanciamiento no solo personal, sino también profesional. Y aquí es donde el tema adquiere una dimensión más compleja, porque ambos son figuras públicas muy importantes en el mundo del entretenimiento. Imaginemos por un momento la situación. Una relación que parecía sólida, llena de amor y proyectos en común, de repente se ve truncada por una decisión unilateral y un tanto inexplicable. La palabra prohibición evoca imágenes de restricciones, de límites impuestos, y en el contexto de una ruptura sentimental, puede ser muy doloroso y confuso para la persona afectada, en este caso, Afra. ¿Le ha prohibido Mert hablar con ciertas personas? ¿Le ha prohibido asistir a ciertos eventos? ¿O quizás la prohibición es más sutil, como una orden de silencio sobre su relación pasada? Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un hervidero de especulaciones. Los fans de la pareja están divididos. Algunos defienden a Mert, argumentando que debe haber una buena razón para una decisión tan radical. Otros, sin embargo, critican su actitud, considerándola demasiado autoritaria o controladora, especialmente tratándose de una pareja que siempre proyectó una imagen de igualdad y respeto. Y luego están los que simplemente están tristes por la ruptura, añorando los momentos felices que Mert y Afra compartieron y que vimos a través de sus publicaciones. Es importante recordar que hasta ahora, todo lo que tenemos son rumores y especulaciones. Ni Mert ni Afra han entrado en detalles sobre los motivos exactos de su separación. Sus comunicados han sido genéricos, hablando de diferencias irreconciliables y de respeto mutuo, lo cual es lo habitual en estos casos para proteger la privacidad. Sin embargo, la mención de esta prohibición sorpresa, en algunos medios ha añadido un ingrediente extra de misterio y morbo a la historia. Una de las líneas de investigación más fuertes se centra en la posibilidad de que Mert haya tomado esta decisión ante una situación que consideraba insostenible. Quizás hubo una discusión muy fuerte, una traición o un desacuerdo fundamental sobre el futuro de su relación. La prohibición podría ser una forma de protegerse a sí mismo, de cortar lazos de manera definitiva y evitar futuras complicaciones o sufrimientos. En este sentido podría interpretarse como un intento de poner un muro, de asegurar que la puerta se cierre de golpe y sin vuelta atrás. Otra posibilidad
Y dades que la prohibición esté relacionada con la exposición mediática. Ambos son muy populares y quizás Mert sintió que la relación estaba siendo demasiado expuesta, o que había presiones externas que estaban afectando su vínculo. La prohibición podría ser un intento de recuperar el control de su vida privada y alejarla del escrutinio público. Esto podría incluir, por ejemplo, restricciones para compartir detalles de su vida juntos en redes sociales o para hablar públicamente sobre temas sensibles. También debemos considerar la dinámica de poder dentro de la relación. Si bien ambos son exitosos y talentosos, es posible que Mert, por alguna razón, haya sentido la necesidad de imponer su voluntad o de establecer límites de una manera que Afra no esperaba. Esto no significa necesariamente que haya habido abuso, pero sí podría indicar una diferencia en cómo percibían la autonomía y la independencia dentro de la pareja. La prohibición sorpresa podría ser la manifestación de una tensión subyacente que finalmente explotó. Por otro lado, no podemos descartar que la prohibición sea algo impuesto a Afra por Mert, quizás como parte de una negociación o de un acuerdo para la ruptura. Por ejemplo, podría tratarse de un acuerdo de confidencialidad, o de una promesa de no involucrar a ciertas personas en su vida futura. Esto, de nuevo, es pura especulación, pero es el tipo de escenario que alimenta las teorías en la era de las redes sociales. Lo que sí es claro es que esta noticia ha generado un debate intenso. En un mundo donde las relaciones de las celebridades a menudo son analizadas y juzgadas por el público, este tipo de rupturas con elementos misteriosos invitan a la reflexión. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a opinar sobre la vida privada de los demás? Cuando una prohibición cruza la línea de lo aceptable. Es fascinante observar cómo una noticia aparentemente simple, como una ruptura, se convierte en un fenómeno mediático cuando se le añade un giro inesperado como esta prohibición sorpresa. Nos hace pensar en las complejidades de las relaciones humanas, incluso aquellas que vemos desde fuera como perfectas. Nos recuerda que detrás de las sonrisas y los posados en Instagram, hay personas con sus propios conflictos, sus propias decisiones difíciles y, a veces, sus propias prohibiciones. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro de Mert y Afra? Sin duda ambos seguirán sus caminos profesionales por separado. Esperemos que a pesar de esta dolorosa ruptura y de las especulaciones que la rodean, ambos puedan encontrar la paz y la felicidad en sus vidas. Y para nosotros los espectadores nos queda la intriga, la curiosidad y la esperanza de que algún día, quizás, se aclaren los misterios detrás de esta prohibición que ha marcado el fin de una relación. Y para recapitular, queridos amigos, hoy hemos explorado la sorpresiva ruptura entre Mert y Afra. Hemos analizado los rumores que giran en torno a una supuesta prohibición sorpresa, que habría marcado el fin de su relación, discutiendo posibles escenarios y las reacciones del público. Hemos visto cómo esta noticia ha desatado un torbellino de especulaciones y debates en las redes sociales, poniendo de manifiesto las complejidades de las relaciones en el mundo del entretenimiento y la fina línea entre la vida pública y la privada. Espero que esta profunda inmersión en la noticia les haya resultado tan intrigante como a mí. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final y que hayan compartido este momento de análisis y reflexión conmigo. Ahora me encantaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que la prohibición es justificada o excesiva? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.